A Mariana Cruz, a Rosalinda Morales, a Xochitl Gálvez y a Silvia Schmelkes pasar aquí al podium para compartir sus reflexiones con respecto del tema del trabajo infantil. ¿Cómo nos sentamos? Como ustedes quieran. Perfecto. Pues vamos a comenzar esta mesa a la que han denominado políticas educativas para eliminar el trabajo infantil en pueblos indígenas, en este cuarto encuentro internacional contra el trabajo infantil. Yo quería comenzar mi alocución, esta entrega, digamos, hace algunos tiempos escribía un texto que se llamaba El espantapájaros. El espantapájaros hablaba de un tlapexli. Un tlapexli es cualquier cosa que se parezca a una mesa o un catre, que tenga 4 patas y una superficie plana. Cuando éramos pequeños, nosotros, yo soy náhuatl de Veracruz, cuando éramos pequeños nos tocaba, se hacía un tlapexli a la mitad de la milpa, un tlapexli que era mucho más grande que las matas de maíz, y lo que hacíamos, el trabajo que nos tocaba a nosotros, los niños, era ir a cuidar la milpa. Y entonces, en la medida que el elote, el jilote, reventaba, los papanes, es un ave café que hace maldad al maíz, iba y picoteaba estos maíces en ciernes. Entonces nos tocaba a todos los demás, a todos los niños, ir a ese tlapexli y estar como locos todo el día gritando Y ese era el trabajo que nos tocaba hacer a nosotros los niños, dentro del proceso de procuración de alimento a nuestras comunidades y a nuestras familias. Con esa anécdota quiero darles la bienvenida a Xochitl, bienvenida. Mariana, bienvenida. Rosalinda, bienvenida. Silvia, bienvenida. Y sobre todo, bienvenidos ustedes y bienvenida la reflexión en torno a digamos que a esta circunstancia social. Y vamos a comenzar, también saludamos a los que nos están viendo a través del streaming en la web, en www.redcontraeltrabajoinfantil.com. Y vamos a comenzar, me dieron Mariana, y vamos a empezar contigo, este chunche que te va a servir para que puedas pasar tus diapositivas. Hacia el lado derecho obviamente es para avanzar, hacia el lado izquierdo es para retroceder, y no estoy hablando de política. Entonces, bajo esa premisa, quisiera leerles una breve semblanza de Mariana Cruz, oficial de Educación de UNESCO. Dice su semblanza: licenciada en Relaciones Internacionales por parte de la Universidad Iberoamericana, y en 2010 obtuvo su grado de maestría en Desarrollo, con énfasis en Educación y temas de salvaguarda y promoción cultural por parte de la Universidad de Ginebra. Ha trabajado en instituciones gubernamentales y en diversos organismos internacionales de Naciones Unidas, como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos y UNICEF. Desde hace 3 años forma parte del equipo de trabajo especializado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, es decir, la UNESCO. Su ponencia versa sobre la explotación de los niños y adolescentes a través de las distintas formas de trabajo infantil. Continúa siendo un problema de alcance mundial, hacer una reflexión conjunta entre gobiernos, instituciones, sociedad civil y organismos internacionales sobre lo que se ha hecho y ha fallado, y lo que aún queda por hacer se torna urgente, sobre todo frente a un problema que nos compete atender a todos y cada uno de los que somos testigos de la injusticia a la que son sometidos millones de niños en la actualidad. Mariana Cruz, oficial de Educación de la UNESCO, tienes la palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos primero por la invitación y por estar aquí. Yo voy a enfocar un poco mi presentación, sé que no tenemos mucho tiempo, pero la voy a enfocar un poco a lo que la UNESCO como organismo internacional ha hecho y lo que otros organismos internacionales han tratado de hacer en la materia. Como sabemos, esta mesa está enfocada como a niños,
al trabajo infantil y a las políticas educativas para atender o para erradicar el trabajo infantil. Pero hay un componente muy importante que son que es el trabajo infantil en pueblos indígenas. Bueno, como ustedes ya sabrán, en la Convención sobre los Derechos del Niño, tratando de entender primero la primera esfera que les mostraba, se entiende por niño o niña todo ser humano menor de 18 años de edad. O sea, esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Después, la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas reconoce el derecho de las familias y comunidades indígenas a seguir compartiendo la responsabilidad por la crianza y la educación de los niños, que tiene que, muy bien, gracias, que está mucho más enfocado a la cuestión educativa en pueblos indígenas. Bueno, después el convenio 138 de la OIT, que clasifica las edades de los niños. Hasta los 12 años no se puede trabajar en ningún tipo de caso. De los 12 a los 13 años se puede hacer cargo de un trabajo ligero, y de los 14 a los 17 puede desempeñar trabajos de bajo riesgo. ¿Cuál es la diferencia aquí con relación a los pueblos indígenas? Pues es muy sencilla, que en contextos indígenas, no sé si en la totalidad, les soy muy franca, pero al menos en los que conozco y con los que he trabajado más de cerca, no existe una clasificación numérica para las edades de los niños. Es decir, no es como que la OIT diga, bueno, hasta los 12 años no se puede trabajar de ninguna manera, sino que allá más bien, o sea, la cuestión numérica se hace a un lado y se consideran más bien cuestiones de apoyo familiar, ¿no? Que es lo que en muchos casos se ve. Después tenemos el convenio 182, que es un convenio muy importante sobre las peores formas de trabajo infantil. Con esto quiero llegar también a tocar el tema de los ODMs y también de la fecha límite para eliminar el trabajo infantil en sus peores formas. Como ustedes saben, estamos en el 2015, ya es la fecha límite para el logro de los objetivos del desarrollo del milenio, pero para el 2016 es la fecha límite para erradicar el trabajo infantil en sus peores formas. De acuerdo al contexto y a las cifras que se tienen en este momento, difícilmente llegaremos al logro de los objetivos del desarrollo del milenio, y también difícilmente llegaremos a eliminar el trabajo infantil en todas sus formas o en sus peores formas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Yo aquí quise mostrar como una diferencia muy puntual entre los niños y niños en su contexto, o sea, el trabajo infantil, y el niño y la niña en riesgo. El niño se vuelve, el trabajo infantil se vuelve un fenómeno multicausal. ¿Por qué multicausal? Porque no necesariamente el trabajo infantil se da por una causa específica, ¿no? Hay veces que el niño, más allá de tiene la necesidad, pero también tiene la obligación, tiene el sometimiento, hay un montón de factores que no hacen que el niño se dedique a una forma de trabajo en especial. Después también hay actividades culturalmente aceptables que cumplen funciones formativas. Una anécdota, el domingo estaba con docentes choles y celtales del norte de Chiapas y les preguntaba, tratando de aprovechar que estaban ahí, la presencia y todo, les preguntaba si había trabajo infantil en sus comunidades, en el norte de Chiapas, que se ha caracterizado por mucha violencia, ¿no? Y me decía un maestro, me dice, no, nosotros no, acá no hay niños que trabajan. Y yo, maestro, pero cuando usted era chico no ayudaba a sus papás en la milpa. Pero eso no es trabajo. O sea, él me decía que eso para él no era trabajo, porque culturalmente, y en su contexto, eso no es trabajo, sino es un apoyo familiar. Además, es un apoyo que no se remunera. Pero ¿cuál es la diferencia entre que sea una práctica cultural aceptada en estos contextos a que sea una forma de trabajo forzado o una de las peores formas? Bueno, la diferencia radica en que es un trabajo que no es remunerado, que también es un trabajo aceptable por la familia, por el niño, que para el niño se vuelve muy común, y pues que poco o nada tiene que ver con una categorización de peores formas de trabajo, ¿no?, en el contexto de los docentes. Y después le decía, bueno, maestro, mire, eso pues sí es trabajo, o sea, aunque usted no lo considere como tal, sí es trabajo, pero… Y empezó un debate la verdad, muy enriquecedor, y terminó diciéndome, bueno, sí, hay una situación donde sí sean situaciones de riesgo para los niños, y es lo relacionado al alcoholismo en esta zona, ¿no? Que los niños tienen que entrar a las cantinas a vender pues desde dulces, desde chicharrones, desde lo que haya ahí, ¿no? Entonces, ahí el niño sí se ve como mucho más expuesto a situaciones de riesgo.
y esto tiene que ver con pues, su función laboral en ese momento. Después, las funciones del niño, la niña, son parte del funcionamiento familiar y comunitario, que era lo que les comentaba, y también fomenta el autosostenimiento, ¿no? Entonces, para el niño, para la familia es normal que esto se dé. En situaciones de riesgo, más bien, esto está estrechamente relacionado con las industrias extractivas, la ganadería y la agricultura. La mayoría, los niños que se dedican a trabajos categorizados como en sus peores formas, están más enfocados al trabajo agrícola, que eso, bueno, lo expondrán más adelante. Alrededor de estas actividades se dan con frecuencia los casos de explotación sexual, trata de personas, drogas, delincuencia, etcétera, lo que ya conocemos, y el trabajo infantil se incita de manera directa e indirecta. Es decir, se le pide directamente al niño que vaya y haga una función, tenga una función laboral, o de manera indirecta, pues lo que les comentaba, ¿no? Que es algo que para los niños pues se vuelve normal. Aquí puse estas dos fotos, los niños saben que iban a estar en la presentación, entonces. Aquí mi objetivo de poner estas dos fotos era porque me llamó muchísimo la atención que en este lugar en específico había niños por todos lados, a cualquier hora del día. Entonces uno se pregunta, bueno, ¿a qué hora van a la escuela? Pues no van, o sea, entonces, y bueno, de aquí viene toda la cuestión de políticas educativas, ¿no? Que va más direccionada, pues mucha gente dice que las políticas educativas que se han hecho no necesariamente han funcionado o no se ajustan a determinados contextos. Y en esto sí quiero ser como muy reiterativa. La política educativa, estamos hablando de una política educativa que impacte verdaderamente a los contextos de los pueblos indígenas. Esto quiere decir que bueno, no necesariamente una política educativa que se haga a nivel nacional va a tener impacto a nivel local en ciertos lugares indígenas, ¿no? O sea, a veces hay un ajuste curricular que busca tratar competencias, que busca tratar un montón de elementos claves para la transformación educativa, pero eso no necesariamente se ajusta a una necesidad puntual y particular del niño indígena en su contexto determinado. Aquí quiero hacer, bueno, énfasis en la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, donde en su artículo 28 y 29 se habla específicamente del derecho a la educación. Y un poco más de énfasis en lo que la UNESCO hace al respecto. La UNESCO lo que hace en este sentido es, bueno, apoyar, asesorar, brindar, ahora sí que apoyo técnico cuando se requiere, pero a diferencia de la OIT, que sí trata de manera como mucho más puntual el trabajo infantil, la UNESCO lo que busca es una educación, garantizar a todos los niños a una educación, pero sobre todo que sea una educación de calidad. Y para lograr una educación de calidad debemos, si se quiere erradicar el trabajo infantil, se tiene que ofrecer al niño no solo educación, no solo el espacio educativo, sino además una educación de calidad. Muy rápidamente, reconocer que no existe una visión ni dirección únicas para la creación de políticas educativas. Bueno, decimos cosas como muy puntuales, después nunca decimos el cómo, que es complicado. Después también considerar que ellos tienen su propia cosmovisión, una lengua propia, tradiciones, formas de relacionarse con la naturaleza y su entorno muy distintas a otros contextos, al mismo contexto nacional. Después también como entender o hacernos la pregunta y tratar de resolver cuál es el fin real de la educación, si formar a los niños o evitar la discriminación, que eso está también sucediendo mucho, ¿no? O sea, a veces no se entiende para dónde va la educación. El diseño y desarrollo curricular que responda a las necesidades específicas, sobre todo que sea pertinente y relevante, que viene en línea con lo que vengo diciendo, y reconoce el carácter pluriétnico y multicultural de nuestra sociedad. Finalmente, este es un panorama de América Latina y el Caribe. Como ustedes saben, en la UNESCO se hace anualmente el estudio de monitoreo que se llama Escuela para Todos, y ahí se hace un análisis de la situación educativa de diferentes campos. Aquí lo que quise hacer fue como extraer un poco lo que se habla en políticas educativas, pero hago énfasis un poco en esto, de cuando pensamos en hacer una política educativa, preguntarnos siempre si esa política educativa se ajusta o es pertinente y relevante para el contexto de pueblos indígenas. Y muy a modo de conclusión, hice este esquema donde, bueno, que no alcanzo a ver ni yo, pero me lo sé más o menos.
donde se tomen en cuenta las políticas, lo voy a ver de acá, políticas nacionales intersectoriales, donde se tomen en cuenta también recomendaciones de convenciones internacionales y la legislación nacional. Los recursos que se tienen, a esto me refiero a recursos educativos como la cuestión curricular, la construcción participativa. Es importantísimo que entendamos que la erradicación del trabajo infantil no es una labor exclusiva de los gobiernos, o sea, es una labor de todos, organismos internacionales, sociedad civil, gobiernos, ONGs. Creo que todos debemos y tenemos una responsabilidad para que esto se termine. Y bueno, finalmente las políticas en los centros educativos. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Un aplauso a Mariana Cruz, oficial de educación de UNESCO. Estamos aquí con el tiempo encima, pero me parece que es importante. Si podemos, si alguien traes ponencia también. Para el chunche acá, para que puedan. Bueno, les presento a nuestra siguiente ponente, Rosalinda Morales, directora general de Educación Indígena, Secretaría de Educación Pública. Por 3 décadas ha desarrollado una gestión pública con resultados en educación básica, media y superior para poblaciones rurales, migrantes, urbano-marginales e indígenas. En la docencia, el desarrollo de proyectos nacionales e internacionales, editoriales y de innovación. Ha encabezado o participado en las juntas de gobierno del INALI, la CDI, el CONAFE, CONAPRED, el INEA. Todo el mundo sabe quiénes son esas instituciones, ¿verdad? Asesora a la DGES, Centros de Autoacceso, de 1990 a 1995, y en la oficina del titular de CEP, Proequidad y Cultura de la Legalidad en 2001-2002. Como directora de Educación Comunitaria en CONAFE, del 2002 al 2007, certificó el proceso de control escolar en el sistema de gestión de la calidad bajo la norma ISO 9001-2000. El resumen de sus ponencias, la presentación indaga sobre los ejes estratégicos de las políticas de intervención. Rosalinda Morales, bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todas y a todos. Hay una serie de diapositivas que habíamos preparado, pero 10 minutos es poquito, entonces vamos a pasar y voy a ir jugando con ellas en términos de un poco dialogar también con Mariana, Xóchitl, Silvia, Mardonio. Muchas gracias por la invitación también a la Fundación Telefónica. Miren ustedes, desde la Secretaría de Educación Pública lo que tenemos que saber es el cómo hacer, como bien lo decía Mariana Cruz. El tema es de qué manera se establece una política pública en materia de educación inclusiva y que tenga su despliegue en una serie de estrategias. Evidentemente que antes se pensaba mucho en el ámbito jurídico, en el ámbito pedagógico, pero poco, muy poco, en términos de cómo llevar a cabo lo establecido ahí, y nosotros le estamos llamando gestión y gobernanza. Evidentemente que también tenemos que saber que está fundado en un marco de derecho que nos obliga como Estado nacional y cuyos ejes de calidad y equidad han estado en muchos planes de desarrollo hace ya años. Lo que ahora nosotros decimos, y desde hace unos años que nos ha tocado estar en esto, es que no puede haber calidad sin pertinencia. Y la pertinencia alude a varias de las cosas que ya dijo Mariana, entre ellas responder a la expectativa de, en este caso, los pueblos indígenas y esa capacidad que tienen a un gran nivel de ser autogestivos. El profesorado indígena tiene una autoformación y ejerce mucho esa gestión para resolver en lo didáctico y desde lo local una serie de retos de contexto y pedagógicos. ¿Cuál es la política a la que se adhiere el Estado mexicano, específicamente en noviembre 2012, con el Acuerdo de Nueva Delhi de los 9 países más poblados? Evidentemente aquella que tiene que ver con inclusión y equidad. ¿Cómo completamos educación para todos? Realmente educación para todos, no los 99.9%, sino educación para todos, mirando la heterogeneidad y las diferencias que existen en nuestro país, entre ellos evidentemente el plurilingüismo y la multiculturalidad. ¿Qué tenemos? ¿Cómo respondemos? ¿Cómo vamos armando una serie de intervenciones? Especialmente desde la Dirección General de Educación Indígena, desde el CONAFE, desde el INEA, que serían 3 instituciones que tienen a su cargo precisamente la población que pudiera estar en rezago o en riesgo de exclusión social y educativa,
pues una cultura de inclusión prioritaria. Recientemente se anuncia la Cruzada Nacional contra el Hambre y en ella hay una focalización muy interesante porque 58% de las escuelas indígenas están ahí y participarán en escuela digna, en escuela de tiempo completo, en escuelas de calidad, que son recursos que hacen infraestructura, acceso a servicios y el 100% tendrán que ser atendidas en estos años. Esa es una deuda muy importante que se tenía con un subsistema que ha mostrado muchos avances a través de profesionalización y otra serie de componentes y que merecía tener este entorno. Accesibilidad, integralidad y confiabilidad, pero sobre todo sostenibilidad de procesos. ¿Cómo hacemos que estas escuelas, que requieren mucho más que las demás, las escuelas indígenas, las escuelas a donde acuden las y los migrantes, cuenten prioritariamente con toda esta serie de recursos? ¿Cómo aseguramos que efectivamente lleguen? Una equidad basada no en la compensación tradicional, que tiene que ver con lo que en años pasados hacía el CONAFE, como entregar materiales escolares solamente, sino una compensación que tiene que ver en una forma más profunda y más amplia. Acciones afirmativas y sinergias muy claras, interinstitucionales e intersectoriales. ¿A qué más aludimos? Evidentemente al sentido de comunalidad de los pueblos indígenas. Bien lo decíamos, la posibilidad de salir del trabajo requiere de una educación de calidad, de una escuela amigable, una escuela inclusiva, una escuela donde todas y todos miran respuestas a su necesidad de ir construyendo una serie de competencias para la vida y para que desde lo local se pueda sostener esta escuela con orgullo. ¿Qué tenemos entre otras poblaciones identificadas? Bueno, la población indígena en escuelas indígenas, pero tenemos tanta población fuera de las escuelas indígenas como dentro. El PRONIM, el programa que atiende a la niñez de las familias jornaleras agrícolas migrantes, más de 500,000 de niñas y niños, y hemos mejorado muchísimo, pero aún estamos aproximadamente al 12% de la posibilidad de atender con un presupuesto muy, muy creciente, ha crecido 5 veces en estos últimos años y aún no es suficiente. El programa Joven, dedicado a las chicas que se embarazan antes de concluir su educación básica y de poder de tener 18 años, y esto implica entregar una beca, pero también un acompañamiento integral y una tutoría y un acceso a información y formación intersectorial en términos de salud, en términos de conocer en qué partes pueden ellas tener ayuda para la crianza de sus hijos e hijas. Y estamos hablando que la mitad del potencial de estas becas están focalizadas precisamente en los 400 municipios. Esa vinculación, pobreza y, digamos, necesidad de una escolarización que nos transite, nos cambie la vida. Estamos hablando de que el Estado mexicano está mirando a la atención a la diversidad social, étnica, lingüística, cultural y muchos otros que pudiéramos sumar y que reconoce que requiere una intervención especializada, procesos de formación para el profesorado, disponibilidad de recursos didácticos, educativos y toda la serie de componentes que mencionamos antes, pero que se construya de y para la escuela. Las conclusiones a las que ya se llegaban en el documento a que hacía alusión Mariana Cruz, ¿no? El hecho de cómo se estudió las políticas que lleva a cabo México para erradicar el trabajo infantil, pues la escuela es factor clave. La escuela y la educación y lo que puede ofrecer a la niñez, y en este caso, y un poco respondiendo a la última lámina de Mariana Cruz, un plan de estudios que efectivamente a partir de 2011 sí incluye una atención especializada, el cómo sí trabajar no solo la asignatura de lengua indígena, que ya de por sí es bastante y que tenga un espacio en el currículum, sino de qué manera el profesorado puede llevar a cabo un desarrollo curricular, mirando al entorno y rescatando de ahí, seleccionando de ahí una serie de contenidos, una serie de saberes, una serie de conocimientos o de prácticas productivas, prácticas socioculturales que puedan ser convertidas en motivos de aprendizaje, en motivos para gestionar el aprendizaje y luego entonces que se conviertan relevante, pertinente y poder abordar
y llegar a los aprendizajes esperados, desde una diversificación de contenidos y una contextualización de aprendizajes. Si ustedes miran ese apartado en el Plan 2011 y en el Acuerdo 592, que además fue construido desde la mirada y la participación de colegiados de docentes, se darán cuenta que hay un paso adelante y hay una inscripción histórica de el cómo llevar a cabo esta atención a la diversidad. Lo hemos mencionado, ya están en los planes de este año, la participación prioritaria de escuelas para indígenas y para migrantes en estos programas que tienen recursos para fortalecer los entornos. ¿Qué más? Las intersectoriales, estamos hablando que Cedesol aporta a las niñas y los niños que están en los campos de jornaleros agrícolas migrantes para que se queden en la escuela, desde 150 pesos, con la focalización que hace CEP, hasta 550 pesos para las chicas que se mantienen en la secundaria. ¿Qué implica esto? Pues retraso del embarazo, implica retención, implica acceso, y el crecimiento de los recursos dedicados al PRONIM ha permitido que sean escuelas en las que se cuenten con la serie de componentes necesarios, porque esto es muy importante. Está dedicado el presupuesto a infraestructura, a pago de profesores y a pago de recursos educativos y evidentemente también a la innovación. Transferir dinero ligado a la situación de quedarse en la escuela trae consigo una posibilidad de transformación, y si se favorece aún más a las mujeres, evidentemente que esto hace sentido. ¿Qué dicen las evaluaciones? No solo nosotros, sobre estas intervenciones en educación indígena. ¿Ya? Si terminas la idea estaría increíble. Bueno, las evaluaciones dicen que en el caso de las escuelas indígenas, ahí está, hay efectos positivos de parte de ese componente diferenciado que es la asesoría. Cómo se acompaña al profesorado indígena en sitio, y eso es muy importante, desde recoger o trabajar con etnografía de aula para hacer esa posibilidad de intercambio entre pares, apoyo entre pares, aprendizaje entre pares y favorecer una educación de calidad. Hay muchas más ideas que se quedan por ahí en función de el tiempo, pero tanto el programa como el PRONIM tienen resultados en términos de la mirada del Coneval, en términos de los impactos, en la posibilidad de efectivamente generar capacidades en las personas, retener a los niños y a las niñas en la escuela, generar aprendizajes que nos dicen que se va por un camino correcto. ¿Qué requerimos? Una intervención más amplia y generalizada. Y en este sentido digo, atender también a las niñas y los niños indígenas que no están en las escuelas indígenas, que están en cualquier ciudad en la que hay una atracción muy importante, en la que hay inmigración y donde existen modelos. Nos hace falta un programa específico y, por supuesto, los recursos para llevar a cabo esto y que no exista ese riesgo de exclusión social y educativa de la niñez indígena que migra a las ciudades también con sus familias. Muchas gracias. Pues un aplauso para Rosalinda Morales Garza, de la Dirección General de Educación Indígena. Qué malo ser el referee aquí como el árbitro, pero bueno, estamos sobre el tiempo y quisiera dar la bienvenida a Silvia Schmelkes, investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Socióloga, maestría en Investigación y Desarrollo Educativo por la Ibero, investigadora de la educación desde 1970, ha publicado más de 150 trabajos sobre los temas de calidad de la educación, educación de adultos, formación de valores y educación intercultural. Fundó y fue coordinadora general de Educación Intercultural y Bilingüe de la Secretaría de Educación Pública del 2001 al 2007, fungió como presidente del Centro de Investigación e Innovación Educativa de la OCDE desde el 2002 y hasta el 2004, recibió la medalla Joan Amos, otorgada por la República Checa y por la UNESCO en 2008, actualmente dirige el Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana de México. El resumen de su ponencia es: el trabajo se centra en una de las peores formas de trabajo infantil, el trabajo agrícola, en el que se emplean más de 400,000 niños y adolescentes mexicanos, una buena parte de ellos indígenas,
analiza cómo se conculca el derecho a la educación a una buena parte de estos niños y con ello la única vía para romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Analiza las causas del fenómeno económico y también del educativo y esboza una propuesta de solución de mediano y de largo plazo que sostiene con bien al Estado y a la sociedad mexicanas. Silvia Schmelkes, investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, igual muchas gracias por esta invitación y me voy a ir rápido porque hay poco tiempo, pero bueno, pues un poco a guisa de introducción, pues sabemos todos que de alguna manera el trabajo infantil es un recurso al que acuden las familias para aliviar la pobreza, pero paradójicamente también perpetúa la pobreza, el trabajo infantil. Y justamente lo perpetúa porque al no permitir que se acceda a la escuela o que se aprenda en la escuela, incluso accediendo a ella, pues se cierra uno de las vías fundamentales de los vehículos privilegiados para romper el círculo intergeneracional de la pobreza. Y ese es, digamos, el gran drama del trabajo infantil. Hay que entender la educación como un derecho humano fundamental y esto significa fundamentalmente reconocer que es el gobierno el que tiene la obligación de garantizarlo, que es un derecho por el hecho de ser personas, un derecho que todo mundo disfruta. En México son 15 años de educación obligatoria y bueno, hemos firmado como país la Convención de los Derechos del Niño, el Convenio 169 del OIT y el Convenio 182 de la OIT. Sin embargo, aunque firmamos el 182, que es el de formas peligrosas de trabajo, el de las peores formas de trabajo infantil, no hemos como país todavía formulado el listado de formas de trabajo peligroso, no hemos ratificado el convenio 138 de la OIT, por razones de diferencias de edades entre lo que dice la Constitución mexicana y lo que dice el convenio, que ya de alguna manera se superó porque ya decretamos que la educación media superior es obligatoria, o sea que ese problema ya no debería de existir. Y bueno, no se cumple cabalmente el derecho a la educación en términos generales. Bueno, hay 3.014.000 niños y adolescentes entre los 5 y los 17 años que trabajan para otros. Estos son datos de 2009 que produce el INEGI a través de el módulo de trabajo infantil de la Encuesta Nacional de Empleo. El 40% de los niños que trabajan no van a la escuela. Hay una relación muy estrecha entre trabajo infantil e inasistencia escolar. El peor enemigo de la asistencia escolar es, de hecho, el trabajo infantil. Y 961.000 niños trabajan 35 horas o más por semana. Es impresionante ver cómo algunos de estos niños, de hecho un porcentaje muy alto, más alto que en otros países, van a la escuela. ¿Cómo pueden ir a la escuela trabajando 35 horas a la semana? Realmente es un misterio. Bueno, el 15% de la población en México se considera a ella misma indígena. Este es un dato muy interesante porque subió muchísimo en 10 años, pero en este momento hay 15 millones de mexicanos que se consideran indígenas. El 80% de estos vive por debajo de la línea de pobreza. Los niños indígenas tienen el doble de probabilidades de trabajar que los niños no indígenas. Y también tienen el doble de probabilidades de no asistir a la escuela. Hay una vinculación aquí sumamente estrecha, o sea, no se va a la escuela porque se trabaja. ¿Sí? Y muchos desertan antes de terminar la educación obligatoria debido fundamentalmente a una mala calidad de la educación que se les ofrece, a la discriminación que sufren en las aulas, sobre todo cuando se trata de contextos multiculturales, y a la falta de pertinencia o de relevancia a la que ya aludía Rosalinda. Perdón. Bueno, los niños indígenas están representados en todos los tipos de trabajo infantil. Y en todos los tipos de trabajo infantil, los niños indígenas están en las condiciones más difíciles de trabajo infantil. Los empleadores lo que dicen es que los indígenas están acostumbrados. Entonces los ponen en los lugares más complicados, más difíciles de trabajo infantil. Están sobre representados en las peores formas de trabajo infantil y una de estas peores formas de trabajo infantil, por lo extenuante que resulta, pero además por lo peligroso, es el trabajo como jornaleros agrícolas migrantes. Y yo me quiero, bueno, como jornaleros agrícolas, no necesariamente migrantes, y me quiero centrar en el resto, en lo que falta, justamente en la problemática de los jornaleros, de los niños jornaleros. Entonces, bueno, aquí, según también los últimos datos de la Encuesta Nacional de Jornaleros, son 433.000 niños entre los 5 y 17 años que trabajan como jornaleros. Y al menos 40% de ellos son indígenas. Nosotros pensamos que el porcentaje es bastante más alto porque, como sabemos, siempre ante la pregunta de si eres indígena, pues muchas veces la respuesta es no lo soy, entonces está subestimado la proporción de indígenas.
Hay una cobertura educativa, que coincido con Rosalinda, más o menos del 12%, o sea, los niños que están en condición de jornaleros agrícolas están en la escuela en un 12%, nada más, ¿sí? Y el 70% de este 12% están entre primer y segundo grados de primaria, porque como no están en un lugar el tiempo necesario para concluir un ciclo escolar, pues repiten hasta que desertan. Entonces se encuentra el 70% en estos primeros 2 grados de primaria, obviamente en condiciones de extraedad. ¿Por qué existe este fenómeno de la niñez jornalera agrícola migrante? Bueno, porque en México se ha polarizado la agricultura temporalera, que es donde viven los indígenas, es una agricultura que se ha abandonado por el Estado mexicano, ha habido una pobreza creciente como consecuencia de este abandono, pero son justamente los jornaleros agrícolas migrantes los responsables de la riqueza generada en el otro polo, que es el polo de la agricultura de exportación, porque justamente dejan ahí toda la plusvalía que viene de su trabajo. Migra toda la familia, los hijos se emplean porque es necesario que durante el tiempo que se trabaja se acumule lo necesario para sobrevivir, no nada más los días que se trabaja, sino durante los 7 meses en los que no hay trabajo. El empleador paga la reproducción biológica del tiempo que se trabaja, pero entonces el jornalero tiene que meter a la familia para acumular el resto y vivir todo el año. Esa es la causa de fondo de por qué existe el trabajo infantil en condiciones de jornaleros. Bueno, la escuela que se ofrece a los jornaleros agrícolas migrantes pues es de calidad deficiente. La oferta es discontinua, está el PRONIM, como ya señalaba Rosalinda, pero también está el CONAFE, que ofrece una atención distinta, con un currículum diferente, y en los lugares de origen pues pueden estar en un CONAFE, o pueden estar en una escuela indígena, pueden estar en una escuela regular, y entonces los niños que se van moviendo se van encontrando con diferentes ofertas educativas. Los docentes no son docentes profesionales, en su mayoría, hay algunos lugares donde ya lo están logrando, pero en su mayoría no lo son. Salen cuando comienza los niños salen de sus lugares de origen cuando comienza el ciclo escolar, o sea, apenas tienen un par de meses, y cuando regresan ya no los aceptan. Entonces tienen un problema de continuidad educativa. Bueno, las propuestas de solución, yo creo que todos estamos de acuerdo en que el trabajo infantil no se puede erradicar de la noche a la mañana. Esta manera como los niños ayudan a la sobrevivencia de toda la familia es un ejemplo de ello, no se puede nada más decir no se pueden trabajar. Pero lo que sí urge es proponerse desde ya su erradicación paulatina, mediante definidos e intensos programas intersectoriales. Es evidente que la sola educación no va a resolver el problema. Ahí se necesita la incorporación de la Secretaría del Trabajo, de la Secretaría de Salud, de una serie de actividades, incluso de los propios empleadores, para que esto pueda tener una solución. Bueno, también hay que mejorar el ingreso de los jornaleros, esa es la solución definitiva, o sea, que el jornalero pueda tener una vida digna como consecuencia de su trabajo. Entonces esta es la solución real, no tengo que esperar a que se quite eso, porque si no ya no me sigo. Ajá. Y bueno, desde luego que desde ya, y aquí hay experiencias en las que me baso, se puede prohibir el trabajo infantil antes de la 1 y vigilar que efectivamente esto se cumpla. A mí me ha tocado visitar campos agrícolas donde los niños no pueden trabajar antes de la 1 de la tarde, van a la escuela cuando están frescos, aprenden muchísimo más y después trabajan un día que no es tan extenuante como trabajar las, 10 o 12 horas que muchos de estos niños usualmente trabajan. Luego, pues hay que proponerse la atención del 100% de la demanda potencial. Nos está faltando un 88%, ¿no? Entonces, bueno, pues lo que tenemos que hacer es encontrar las maneras de llegar al 100%. Y bueno, yo creo que hay que ocupar un mismo modelo educativo para todos, para todos los campamentos agrícolas y los lugares de origen, de tal manera que los niños no se enfrenten con esta ruptura del tipo de oferta al que están. Nosotros ya habíamos hecho muchas veces la propuesta de que el CONAFE atendiera preescolar y que PRONIM atendiera primaria, de tal manera que no sucediera esto, pero bueno, es algo que todavía no se ha podido lograr. Las escuelas deberían de estar abiertas durante todo el año en los lugares de origen para que cuando regresen los niños jornaleros puedan asistir a la escuela y con este mismo programa modular que ya tiene PRONIM, pues puedan continuar con su educación, con un profesor que les sirva como facilitador y que, bueno, en todos los lados haya un enfoque intercultural y bilingüe cuando sea posible. Porque, bueno, aquí una de las características es que hay una enorme heterogeneidad de lenguas y de culturas que se juntan en los campamentos agrícolas y el enfoque intercultural es lo único que puede asegurar una convivencia armónica que facilite el aprendizaje. Y el colofón es que el trabajo infantil se puede prevenir, se puede disminuir y en el largo plazo sí se puede erradicar. Muchas gracias. Muchas gracias, Silvia. Muchas gracias a Silvia Schmelkes.
investigadora del Instituto de Investigaciones para el Desarrollo de la Educación de la Universidad Iberoamericana. Vamos a continuar con esta mesa, políticas educativas al trabajo infantil en pueblos indígenas, y nos vamos a seguir ahora con Xóchitl Gálvez, seguramente muchos la conocen, directora general y fundadora consultoría High Tech Service, Semblanza, Ingeniería en Computación por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente es presidenta del Consejo de Administración de las Empresas High Tech Service del 2002 al 2006, fue integrante del Gabinete Presidencial en la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, hace rato dije las siglas nada más, presidenta de Fundación Porvenir, institución enfocada desde 1995 a apoyar niños y mujeres indígenas con problemas de desnutrición. Actualmente trabaja en proyectos de educación con jóvenes y en la generación de empleo a mujeres en diferentes comunidades indígenas de nuestro país. Xóchitl Gálvez, bienvenida. Kidehua, en lengua ñañú es buenas tardes. Me llamo Francisco López Santiago. Me despierta mi papá a las 6 de la mañana. Me pongo mis zapatos y me voy para afuera y me pongo mi cachucha. Agarro mis asadones y mi lonche, que es de huevo y tomate, y me voy solo a trabajar a la cuadrilla de los morros. Tengo 10 años y trabajo desde los 8 años en cortar tomate. Deshiervar y quitando varillón, que es como una tela blanca que está en los surcos. En Ocotlán, Oaxaca, voy a primer grado. Me gusta ir a la escuela. No aprendo mucho, porque a veces no me da tiempo. Llego tarde del trabajo, en veces hasta las 6 de la tarde. Me gusta mucho estudiar letras. Tengo 8 hermanos, 2 grandes y los demás chiquitos. Nomás venimos 3 a la escuela, Trini, Ramiro y yo. Tengo 2 hermanos más grandes de 15 y 19 años. Trabajamos con mi papá. Me gustaría ser de los señores que mandan en el campo a los que andan cortando tomate. Tenemos un año aquí en este campo y me gusta mucho, pero más me gusta Sinaloa. Pero lo que más me gusta es ir a mi pueblo. Esta es la historia de Francisco, un niño jornalero agrícola en los campos de Sinaloa. Y pues bueno, escuchando a todas, creo que han dicho bastante bien los datos. Qué bueno que dejamos claro lo que es el trabajo infantil cultural, que no tiene nada que ver con un trabajo infantil de explotación. Yo me acuerdo que cuando quería ir a la secundaria, primero fui con mi papá y me dijo que secundaria ni que la chingada, ¿no? Ahí está el metate. Y cuando fui con mi mamá me dijo, estaría bueno que fueras a la secundaria, pero ¿quién va a ir a vender las gelatinas? Era un tema de sobrevivencia el que fuéramos al mercado a vender las gelatinas. Afortunadamente, pues tuve la capacidad de ingeniármelas para que el señor de la tienda vendiera mis gelatinas a cambio de una comisión, y creo que ahí nació la empresaria que hoy soy. O sea, me volví buenísima para los negocios, me volví buenísima para las cuentas, para las matemáticas, y pues obviamente yo podría decir que soy un claro ejemplo de lo que la educación hace. Haber ido a la universidad, haberme convertido en ingeniera en computación y hoy ser dueña de una de las empresas de tecnología, pues es una cosa bonita, pero no es así la vida. La vida no es así. Esas excepciones no se pueden poner como ejemplo para decir que el que quiere puede. Nunca me olvidaré de mi primer 3.2 en cálculo diferencial integral en la Facultad de Ingeniería. Me di cuenta que mi nivel académico era patético a pesar de que traía 9.9 de promedio de la preparatoria de mi pueblo. Entonces creo que la realidad tiene que ver con el origen. O entendemos que el trabajo infantil tiene que ver con la pobreza, de una vez por todas, porque esto es como la droga. No vamos a dejar de ser un país donde pase la droga mientras los gringos no dejen de consumírsela. O sea, no vamos a dejar de ser un país que tenga trabajo infantil mientras el problema económico subsista en las regiones expulsadoras de migrantes, porque es muy claro dónde provienen los jornaleros agrícolas, que es a donde yo también me quisiera enfocar. Es muy claro que provienen de la montaña de Guerrero, es muy claro que provienen de Oaxaca, de Chiapas, de Veracruz, que son los estados más pobres del país. Los que han estado en la montaña de Guerrero sabrán que no hay nada que hacer, absolutamente nada que hacer, que hay unos cuantos surcos que producen un maíz de temporal, que ni siquiera les permite a las familias alimentarse.
Suena bien hablar de eliminar el trabajo infantil, suena bonito, o sea, yo encantada de que eliminemos el trabajo infantil. Y hoy que se ha eliminado el trabajo infantil en muchos campos agrícolas, les hemos creado un problemón a los niños muchísimo más grave que el que tenían antes, porque muchas familias han tenido que emigrar a otros campos agrícolas donde sí es aceptado el trabajo infantil. Hoy, hace unos 4 años, el promedio de ingreso eran 4 salarios para una familia. Yo hice mis cuentas y más o menos lo que generaba una familia hace 4 años era alrededor de 67,000 pesos, tomando en cuenta un salario de 150 pesos y un salario de 100 pesos por niño. Hoy hay un promedio de 2.4 salarios por familia. Hoy las familias generan algo así como 48,000 pesos. Si les quitamos la subsistencia, porque tienen que vivir y comer en esas regiones, pues antes les quedaban 40,000 pesos, 45,000 pesos, hoy les quedan 20,000, 25,000 pesos. Entonces, obviamente cuando las familias regresan a la montaña de Guerrero con 20,000, 25,000 pesos no sobreviven, porque además estos niños no están en el programa Oportunidades, porque curiosamente no cumplen las reglas de operación del programa Oportunidades. Entonces, ¿por qué no vamos hablando de que el gobierno y las instituciones y los empresarios tendrían la obligación de tener un incentivo que les permitiera a los niños estar en la escuela? Las becas de 300 pesos no son un incentivo. Tendríamos que hablar de becas de 1,500 pesos para que al papá le sea atractivo que su hijo vaya a la escuela en lugar de que vaya al campo agrícola. O que realmente trabajemos en una política social en los lugares de expulsión, que no la veo tan cercana ni con el programa contra el hambre, con todo respeto. O sea, dentro de 6 años vamos a seguir hablando de hambre en la montaña de Guerrero. O sea, es un problema muchísimo más grave y muchísimo más estructural. Entonces, a mí sí me parece que hay ciertas políticas, en mi caso pienso que son discriminatorias. Yo no estoy de acuerdo con la boleta única. Yo creo que tenemos que hacer boleta única para todos los mexicanos, ¿no? Y donde si su problema es el tema de la lengua indígena, pues pongámosle otra lengua. Y puede ser el inglés, puede ser la lengua indígena, y creo que ese es el único problema por el que no tenemos una boleta única. Y vamos aprobando módulos. El módulo de sumar, yo no soy la experta en educación, pero el módulo de multiplicar. Y vámonos dándole un sentido a la educación. Yo creo que la educación como la conocemos, la verdad, está por salir, este concepto de educación. Yo creo que hoy, me decía un rarámuri, ¿de qué sirve que mi hijo vaya a la escuela si no sabe ni cubicar madera? ¿No? O sea, lo único que al niño le podría servir en la rarámuri, pues era aprender a cubicar madera. Si los niños están en los campos agrícolas, ¿por qué no vamos hablando de módulos relacionados al campo para que este niño que hoy sueña en ser el capataz del resto, pues a lo mejor pueda controlar la tecnología del invernadero, o a lo mejor pueda aprender de hidroponía, o a lo mejor, yo los invito a que vayan aquí al tema de Aldea Digital que está en el Zócalo y se vean todos los módulos de educación en internet, y la verdad, la cantidad de oficios que se pueden aprender a través de la red, prácticamente puedes aprender a hacer lo que quieras, puedes aprender matemáticas, pues. Entonces, si tuviéramos la tecnología en los campos agrícolas, podríamos sustituir la falta de profesores, y para los niños sería muy atractivo ir a la escuela, a un lugar donde tienen computadores, donde tienen internet, donde tienen otras posibilidades. Y si hablamos de dinero, yo realmente no creo que es un problema de dinero. Yo, mi experiencia, se los digo con todo el respeto, y lo dije cuando estuve en el gobierno, yo tengo la impresión que a los políticos les valen madre los indios. O sea, era un pelearme con Tamés, era un pelearme con el propio Fox, era un pelearme con los gobernadores. Un día un gobernador me dijo, no, Xochitl, yo con 2 cajas de aguardiente compro sus votos. ¿Cómo que le voy a meter 4 millones de pesos a electrificar esa comunidad? ¿No? O sea, realmente el problema no es tan grave. Es risorio los recursos que le asignamos a CONAFE para este programa. Es risorio, aunque se hayan triplicado o cuadriplicado, para el tamaño de país, siguen siendo… es risorio lo que le asignan a la Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe, que además cada vez le quitan más programas, le quitan más recursos en lugar de fortalecerla. Es risorio lo que seguimos asignando a las universidades. O sea,
Hay dos universidades que son un ejemplo maravilloso de la educación superior en zonas indígenas. Era un modelo que caminaba bien, pero no hay presupuesto. Me acabo de enterar, por ejemplo, que la Universidad Intercultural de Hidalgo no tiene presupuesto para este año, porque a nadie le importó ponerle presupuesto a las universidades interculturales. Entonces, creo que, además de un interés político, pues sí se requiere estar madreando a los políticos, porque por la buena no van a hacer caso. La sociedad civil tenemos que estar encima de estos temas para que realmente se le dé la importancia. Yo quisiera terminar mi participación con una reflexión de otro campo agrícola que por sí misma es lamentable, que dice: los accidentes en los campos se presentan como un ataque de tos, uno seguido de otro. En marzo de este año, Juan Carlos Cano Mendoza, de 13 años de edad, se fracturó la pierna y la cadera. 2 meses antes, su paisano guerrerense David Salgado, de 8 años, murió abajo de las llantas de un tractor en un campo de Sinaloa, propiedad del agrícola Paredes. Tropezó mientras cargaba una cubeta de tomates. El tractor en reversa le pasó por encima. El escándalo por su muerte vino acompañado de varias revelaciones. Por ejemplo, que solo el 10% de los niños jornaleros estudian, la mayoría no tiene contrato ni prestaciones, a pesar de que trabajan como adultos. Sus muertes ya no sorprenden, sus lesiones ya no asustan. Esta historia no tiene fin. Quizá los hijos de esos niños y niñas también serán jornaleros. Eso si no mueren antes, como Daniel, como Agustín y otros niños y niñas sin rostro que a diario arriesgan su vida por menos de 70 pesos al día. Silvestre cargó a su hermanito David cuando lo encontró debajo del tractor. Quiso revivirlo, pero ya estaba muerto. Era Día de Reyes. Fue este año David. Ya no pudo cobrar los 67 pesos que le pagaban por jornal. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Xóchitl Gálvez por su intervención. Y yo quisiera, después de escuchar varias de estas reflexiones y además de yo mismo haber tenido experiencias en campos agrícolas para el programa que producimos para el Canal 22 de Raíz Luna, muchos de estos jornaleros que se van de la zona Triquio, que se van de la zona Mepa, se van de la zona Mixteca a los campos agrícolas de Sinaloa, después de ver las condiciones también en las que trabajan estos niños y sobre todo reflexionar en torno a la necesidad de los niños o que tienen estos niños al trabajo y al dinero, como ya lo enunciabas en tu numeralia, Xóchitl. Quisiera hacer un poco de abogado del diablo. ¿Se podría hablar de un derecho al trabajo infantil? Y si es así, ¿cómo se legisla y quién estaría encargado de que eso suceda? Porque lo que estamos viendo es que el trabajo infantil, como ya lo hemos visto en varias de sus exposiciones y en varios lugares en México, en ciertas familias, dada la pobreza, digamos también las cosas por su nombre, la pobreza de este país que afecta sobre todo a los pueblos indígenas, podríamos hablar del derecho infantil al trabajo y si es así, ¿cómo se legisla o no? ¿O qué podemos hacer ante lo obvio? El trabajo infantil en ciertos contextos, sobre todo en contextos indígenas, a veces es necesario. El trabajo infantil dentro de la familia ya está legislado en la nueva reforma en materia laboral. Está permitido dentro de un contexto familiar, siempre y cuando, me supongo, que no atente contra la capacidad del niño para educarse. Y yo creo que el trabajo infantil en ese contexto, en nuestras comunidades, yo me acuerdo de ir al campo a ayudar, a deshiervar, a participar en las labores propias de la comunidad, como algo inclusive hasta formativo. No se debe de permitir, yo creo, el trabajo infantil, ni se debe de legislar en condiciones de explotación, de trata de menores, en otro contexto no se debe de permitir. Lo que sí es cierto es que lo que tenemos que hacer es hacer una política social integral, transversal, pero no se imaginan, realmente es de hueva los rollos de envidias en el gobierno. Cada quien quiere estar en su parcela, este no quiere trabajar con esto, y cada quien defendiendo su pequeño cachito y no ven el problemón que hay. O sea,
Yo lo vi, Silvia, eres testigo conmigo de lo que intentamos hacer dentro del gobierno y de lo difícil que es mover un aparato para trabajar en equipo. El trabajo infantil no se va a resolver si no hay una política transversal, donde no solo es un problema de educación, no es un problema de desarrollo social, si los empresarios, para empezar, no le dan las condiciones laborales de ley a los papás de estos niños. No es posible que un jornalero agrícola no se jubile nunca, cuando trabaja prácticamente igual que cualquier ciudadano, porque ellos trabajan 12 horas, si suman las 12 horas, los 6 meses, casi están trabajando igual que cualquiera de nosotros que trabaja 8 horas diarias por 365. Entonces, no hay esas condiciones laborales por parte del patrón a los papás de estos niños. Entonces, estos papás nunca pueden soñar en jubilarse y en tener una pensión. Entonces, creo que bastaría que la ley que tenemos se cumpliera y que realmente se fuera a las causas del trabajo infantil que tiene que ver con la pobreza estructural en sus regiones. ¿Tú qué opinas, Silvia? Sí, bueno, yo creo que en inglés está como muy clara la distinción porque se dice child work y child labor. En español decimos trabajo infantil y no distinguimos. De hecho, estamos hablando de trabajo infantil por un lado y de explotación de trabajo infantil por el otro. Yo creo que el trabajo infantil es necesario, es culturalmente aceptable, es formativo, aunque también, y eso hay que considerarlo, esconde explotación infantil, incluso dentro de la familia y dentro de la propia parcela. Y de eso hay que tener, yo creo que muchísimo cuidado, porque sí hay, digamos, hay trabajo infantil en el hogar o en la parcela, que es de más de 35 horas al día para niños en edad escolar. Eso es explotación del trabajo infantil, aunque sea en el seno de la familia, ¿no? Entonces creo que sí hay que tener ahí, en ese sentido, muchísimo cuidado. Pero a mí sí me parece que el trabajo infantil para otros, la explotación del trabajo infantil es algo que definitivamente debe de estar prohibido, que nunca tendríamos que tener la necesidad de legislarlo o de considerar que eso es un derecho, sino que más bien tendríamos que reconocer que existe, que hay causas profundas de su existencia, no erradicarlo de inmediato, combatir las causas mediante programas sociales e intersectoriales y proponernos como país erradicar el trabajo infantil. Ya ha habido ocasiones en los campos agrícolas en donde los sindicatos de otros países se han dado cuenta que las verduras que México exporta tienen trabajo infantil incorporado y han organizado boicots a la exportación de las verduras mexicanas. Y esos son los momentos cuando en México se interrumpe el trabajo infantil, cuando los dueños de los campos dicen, no, aquí no trabajan los niños, ¿no? Entonces es por la presión de fuera que México está decidiendo o que los empresarios están decidiendo que los niños no trabajen. Y luego tan pronto se pasa el vendaval, pues entonces ya vuelve el trabajo infantil de nuevo. Yo digo, ¿qué tenemos que esperar a que nos boicoten de fuera? ¿Qué no nos preocupan nuestros propios niños? Y yo creo que lo que necesitamos es una planeación inteligente, de mediano, de largo plazo, que esté combatiendo las causas, y las causas solo se combaten mediante programas intersectoriales y de participación de mucha gente. Mariana, Rosalinda, ¿alguna opinión? No, evidentemente que coincido, no se puede legislar de lo que tú proponías, ¿no? Definitivamente que no. Y volvería a lo mismo, ¿no? El tema de es decir, lo que se debe legislar, y creo que está legislado por muchos acuerdos internacionales y también en nuestra ley, es que la niñez viva su infancia y que acuda a sus procesos de escolarización y de socialización para prepararse para la vida, ¿no? Competencias para la vida, y definitivamente en algunos casos pudiera estar el currículum local vinculado a aprendizajes esperados para cualquier niña o niño, en la medida en que, como Xóchitl bien lo decía, sea pertinente para las comunidades. Hay muchas opciones ahora en la posibilidad de un desarrollo curricular vinculado a reconocer qué tipo de aprendizajes tiene que tener una niña, un niño, en términos de las actividades productivas o de la vocación productiva de su comunidad, pero, repito, como para edificar competencias en términos de matemáticas, en términos de las posibilidades de comunicación, de sistematización, de mapeo de procesos, etcétera, no en términos de dedicarse exclusivamente al trabajo. Añadir que bueno,
ya existe toda la legislación con relación a las peores formas de trabajo infantil. Eso ya lo tenemos claro, existe y bueno, hay que tratar de evitarlo. Pero yo creo que sí es fundamental que las líneas de acción sean intersectoriales, porque más allá de lo que nosotros vemos, a nivel interno en las familias se suscitan situaciones como, bueno, no sé, en los procesos artesanales, que todos conocemos, algún proceso, donde el niño participa, pero se ve como mucho más expuesto a situaciones delicadas de salud. Por ejemplo, ahí tal vez, o sea, proyectos, más allá del proyecto educativo, tal vez proyectos de salud, proyectos de apoyos de otros tipos, del manejo del agua limpia, o sea, hay un montón de factores que se ven envueltos y que se encierran dentro de una dinámica de labor infantil. Pues muchas gracias a Mariana, a Mariana Cruz de UNESCO, Rosalinda Morales de la DGI, a Silvia Schmelkes, a Xóchitl Gálvez por estas reflexiones en torno a la educación o al trabajo infantil en contextos indígenas, políticas educativas. Vamos a tener chance de hacer, no van a ser tantas preguntas por falta de tiempo, quizás si me ayudan a abrir un micrófono. Yo creo que nos vamos con 4 preguntas y de ahí yo creo que reflexionamos en torno a esto porque aún nos quedan algunas actividades y hay que desocupar, me avisan el salón. A ver, ¿quién? Acá había 2, 3, 4. ¿Les parece que comencemos aquí? Si me abren el micrófono, por favor, en sala. Muchas gracias, mi nombre es Leo Bautista de Puerta Joven ONG. Un poco focalizado al trabajo que hace CEP y UNESCO en México. Me gustaría saber en qué medida ha sido la experiencia de trabajar con las organizaciones civiles, justo entendiendo que estamos en un momento donde hemos descubierto y comprobado que es prioritario el trabajo intersectorial entre el sector privado, el gobierno y la sociedad civil. ¿Cómo ha sido la experiencia tanto en diagnóstico y evaluación como en ejecución de programas para trabajar en comunidades indígenas en materia de educación? Yo creo que hacemos las 4 preguntas y sobre eso reflexionamos al final. Acá. La maestra Rosemilia Polo, buenas tardes a todos. Licenciada Xóchitl, con el respeto que me merece, usted estuvo, cuando tomamos Agenda Internacional y Política Exterior, la Secretaría de Relaciones Exteriores, impulsamos lo que decía la maestra, de que nos checan las verduras, lo que va para allá, y si es por niños, nos los regresan. Usted misma estuvo cuando eso se propuso en esa agenda. Fue uno de los trabajos más importantes que hicimos. Mi pregunta es, ¿por qué viene un gobierno, se hace, viene otro, se pierde? ¿Cuándo vamos a entender que como sociedad, como país, no debemos de quitar normas o programas exitosos? ¿Cómo podemos hacer, como usted decía, hacer entender a los políticos que no solo en Guerrero, por decir algo, tienen una problemática y ya vienen y la bandera a alguien, se va ese gobierno y otra vez se vuelve a lo mismo? Es triste que con tantos años estar dando nuestra vida como ONGs sin cobrar un peso, un centavo, ni mucho menos trabajar en una secretaría. Gente como nosotros que hemos trabajado como mi persona, ¿no?, con varias carreras, hagamos ese tipo de trabajo en todos los gobiernos y de repente se pierde ese trabajo. ¿Sí? Seguimos con la siguiente pregunta, por favor, de aquel lado, si me ayudan con el otro micrófono. Buenas tardes, Luis Manuel Mendoza de Educación a Debate, por acá atrás. Preguntarles, conocer su opinión. El día de ayer la subsecretaria de Educación Básica dio a conocer que el programa de escuelas de tiempo completo empezaría justamente con escuelas indígenas. Me salta un poco el alargar de 6 a 8 horas aproximadamente, o en algunas o en otras, el horario escolar, cuando muchos de estos niños no llegan a la escuela, ¿no? Cuando muchos de estos niños tienen que trabajar específicamente, y extender ese horario para algunos padres de familia seguramente sería hasta perjudicial,
¿no? Porque no podrían tener a sus hijos trabajando esas 2 o 4 horas extras. Y un punto extra también, donde la mayoría de las escuelas son multigrado, ¿no? Donde tenemos, si acaso, un maestro que va a tener que trabajar no solo 2 o 4 horas más, también va a tener que lidiar un poco con el tema de la alimentación y con estos niños que definitivamente van a tener un desgaste físico por el trabajo. Conocer su opinión de cualquiera de ustedes y saber qué nos viene con ese tipo de programas y con ese tipo de estrategias. Muy bien, teníamos por ahí una cuarta pregunta, creo que ya la tenemos. Con esa cerramos la ronda de intervención del público y nos vamos con el panel a que nos responda. Buenas tardes, mi nombre es Justina Ramos, vengo de la CROC. Mi pregunta es, ¿qué hacer cuando las familias indígenas aplican usos y costumbres y dan por aceptada la explotación infantil? Pues si quieren comenzamos, tenemos esas 4 preguntas. No sé quién quiera empezar en torno a las reflexiones con respecto de lo que nos acaban de… Yo quisiera mencionar respecto a la última, precisamente tanto lo que se plantea en atención a la diversidad social, cultural, étnica, lingüística en el Plan de Estudios 2011 de Educación Básica, plantea a partir de mirar a las prácticas socioculturales desde una postura crítica y desde una postura de las niñas y los niños en esta posibilidad de conocer, reconocer los derechos humanos, los derechos a que tienen también a no ser discriminados, a utilizar su lengua. Todo esto atraviesa el Plan 2011, está en los materiales de nueva generación hechos y que se repartirán más de 5 millones, 4 veces más que en cualquier otro año en este ciclo escolar, y que va armonizado con esa perspectiva de también valores los que debiesen ser precisamente mirados desde dentro, desde las comunidades, pero con la orientación de la maestra y maestro y con la posibilidad de transformación. Segundo, efectivamente, escuelas de tiempo completo significa varias ventajas para las escuelas indígenas. Una de ellas tiene que ver que efectivamente son multigrado, son pequeñas, se están focalizando y se está conviniendo y preguntando a las comunidades porque están basadas en una amplia participación social. ¿En qué se basa esto? Principalmente que se van a generar esa participación social de las madres y padres de familia para organizar que las niñas y los niños puedan comer en la escuela. Ese es un plus, esa es una posibilidad de ingesta y existen recursos para ello. Hay un presupuesto que se dedica a la escuela y que se hagan alimentos nutritivos y que se vaya acompañado dentro de estas 2 horas adicionales, que se enseñe a las madres, padres en esa posibilidad de extensión esta actividad y que ocurra la alimentación. Desde lo local se está apostando mucho a esa pertinencia también curricular. ¿Para qué sirven esas 2 horas? Para mucho, especialmente para generar efectivamente la bialfabetización, el bilingüismo, el trabajo con estas prácticas socioculturales, con los marcos curriculares, con ese desarrollo curricular que puede mirar al entorno y puede incluir eso que importa a la gente desde lo local, y va a estar también trabajándose una particular inclusión curricular, cómo se integra el currículum durante esta ampliación y que tiene que ver en conjunto con generar aprendizajes. O sea, toda la escuela de tiempo completo no está el énfasis solo en la alimentación. Tenemos 8 minutos para todos. Por favor. Los maestros van a ganar 40% de su salario base adicionalmente, los que participan en escuela de tiempo completo. ¿Quién tiene otra opinión? Si dejamos que nos den una opinión el panel, porque estamos con el tiempo encima, perdón. Y si quieren, pues nos pueden buscar en nuestros correos electrónicos y les seguimos contestando. El mío es xochitl.galvez@hotmail y con todo gusto, o en Twitter, ahí estoy. Yo quería contestar tu pregunta. Creo que esta idea de reinventar el país cada 6 años no es positiva ni para el país ni para el gobierno. Yo creo que hay cosas buenas que hacen los gobiernos y que las cosas buenas hay que darle continuidad.
A mí me tocó dar la pelea porque querían quitar la CDI como un organismo autónomo y mandarlo a Sede Sol. Y no es que diera la pelea porque no quería que estuviera en Sede Sol, porque creo que pensar que la problemática de los pueblos indígenas tiene que ver con pobreza es una idea muy absurda. Tiene que ver con derechos políticos. Los indígenas tienen que empoderarse teniendo los cargos públicos y políticos, tienen que estar en el poder, si no esto no va a cambiar. Tiene que ver con derechos económicos. ¿Por qué siempre pensar en la explotación de los recursos naturales por las grandes mineras, por las grandes forestales, ¿no? ¿Por qué no pensar que los pueblos indígenas, dueños de esos recursos naturales, pueden desarrollar su riqueza y dejar, la montaña de Guerrero pues, tiene una producción de oro impresionante, ¿no? Entonces, a lo mejor la agricultura no es la opción, pero sí la minería. ¿Por qué no podemos pensar que los indígenas de la montaña tengan el usufructo del oro que está en su subsuelo? O sea, siempre queremos ver a los indios como pobres, ¿no? En esa visión. Entonces, derechos económicos, derechos políticos, derechos ambientales, ¿no? Derechos culturales. No solo tiene que ver con que la educación, pues ya, tiene que ver una educación intercultural. Digo, este programa que tenía Silvia cuando fue directora de Educación Intercultural, yo sí quiero hacer un reconocimiento a la brillantez de Silvia al frente de esa coordinación intercultural. Se hicieron cosas muy interesantes, pero luego viene el otro director y como que dice, no, pues es que eso lo hizo Silvia, entonces ya no. Entonces este rollo de vanidades estúpidas que tenemos los mexicanos no nos ayudan a que las cosas buenas se les deben dar seguimiento. Entonces, por eso yo me negué a que la CDI, es más, me parece negativo que la titular de la CDI haya tomado posición en la Sede Sol. No es mala onda contra la secretaria de Sede Sol, le tiene que dar posición el presidente de la República, porque ella tiene que acordar con el presidente de la República temas estructurales de los pueblos indígenas para entonces sí hablar de un combate frontal a la marginación, a la discriminación y a la pobreza que sufren los pueblos indígenas. Pero lo sencillo es verlo como pobres. Y la última respuesta, la última pregunta era sobre usos y costumbres. Usos y costumbres. Definitivamente yo pongo en la mesa, o sea, ¿qué se espera de nuestros pueblos que hemos tenido la peor educación? Tenemos los más bajos índices educativos. Bueno, a medida que la educación permee, por eso es tan importante la educación para los niños trabajadores. No podemos hacer que no vayan a la escuela por trabajar, no, tenemos que ponernos a como dé lugar, porque la educación es lo que puede romper ese círculo de la pobreza. Entonces, nada de usos y costumbres que atenten con los derechos humanos fundamentales de las mujeres y de los niños indígenas, ni más. Yo quiero hablar de los usos y costumbres positivos, esos de la policía comunitaria que realmente tienen una relación, los del trabajo Xochitl, integral. Estamos sobre ¿no? el tiempo, Xochitl, Entonces, por favor. Queda contestado. Bueno, yo quería abordar la primera pregunta que tiene que ver con las organizaciones civiles. A mí una vez me tocó estar en una mesa junto con el director de Fundación Azteca, que hablaba de todas las maravillas que hacía Fundación Azteca con todos los niños de México. Y a mí me tocó hablar de jornaleros agrícolas migrantes. Entonces, cuando terminamos, yo le pregunté, ¿y por qué ustedes no hacen nada por los niños jornaleros agrícolas migrantes? Y su respuesta fue porque nosotros somos una fundación de segundo piso y no hay ninguna organización no gubernamental de primer piso que trabaje con niños migrantes a quienes les podamos entregar el dinero. O sea, es una realidad invisible para la sociedad mexicana. Entonces, bueno, yo ya estoy metida en la construcción de una de estas ONGs para que podamos hacer algo, pero me parece que ahí hay todavía un trabajo muy importante que hacer de parte de la sociedad civil y se explica por qué efectivamente es un fenómeno invisible. Los niños de la calle, según los censos últimos que se hicieron, son 50,000. Los niños jornaleros agrícolas migrantes son 500,000 y se les ve muchísimo menos. Es más, ni siquiera se sabe que existen. Yo me acuerdo incluso con el presidente Fox hablábamos de niños migrantes y decían los que se van a Estados Unidos, ¿no? Entonces, creo que ahí a la sociedad civil todavía le falta muchísimo por hacer, por reconocer estos fenómenos. Respecto de las escuelas de tiempo completo en zonas indígenas, quería decir algo ya nada más rápidamente. A mí sí me preocuparía muchísimo que hacer obligatoria la asistencia durante 6 horas provocara una mayor deserción de los indígenas en las escuelas. A mí me parece que hay que hacer voluntaria la asistencia,
Desde luego que si hay comida, los niños se tienen que poder quedar a comer y después irse, porque tienen una serie de cosas que hacer en casa y porque todas las cosas que ya dijimos. Y yo creo que en la medida en que se pueda ir ofreciendo algo cualitativo y de relevancia, la propia comunidad es la que va a ir respondiendo, mandando a sus hijos. Pero a mí me preocuparía muchísimo hacer las 6 horas obligatorias así, pero ya se acabó. Mariana. Sí, perdón, vamos a dar chance a que Mariana dé su opinión y ahorita, como habíamos acordado, para no romper como el canon. Vamos con Mariana, por favor. Y ahorita no tenemos tiempo, tenemos 5 minutos y como decíamos hace rato, quien quiera dejar, me parece, los correos electrónicos, los twitters, me parece que también, lamentablemente, estos espacios no son espacios donde podamos resolver todo y tener la oportunidad de hablar todos. Vamos, si quieres, con Mariana. Igual, respondiendo a la primera pregunta, la UNESCO participa en un grupo de trabajo mundial sobre trabajo infantil y educación para todos, donde está UNICEF, UNESCO, OIT, 2 países, Brasil, Noruega, y también trabajan organizaciones de la sociedad civil. Hago un poco tomo en consideración el comentario de Silvia, porque efectivamente nos ha faltado muchísimo apoyo a nivel consultivo. A veces se hacen como pequeñas reuniones consultivas a la sociedad civil y la verdad que a veces no se aparece nadie, ¿no? Entonces, sí es importante el rol de la sociedad civil en este tipo de problemas o en realidad en todo lo que sucede en una nación, porque finalmente somos nosotros los que estamos más directamente involucrados en las problemáticas que existen y somos nosotros los que podemos decir de qué manera o de qué otra están funcionando o no las cosas, ¿no? Entonces, existe ese grupo de trabajo, después hay cosas muy específicas, tendrías que contactarnos ya para explicarte, pero… Y con relación, también quiero hacer a la última pregunta sobre los usos y costumbres. Creo que sí es fundamental el rol de la educación, pero más allá de eso es fundamental que tengamos en cuenta y seamos conscientes de que para saber lo que está afuera, más allá de, ahora sí que de nuestras narices, solo lo vamos a aprender conociendo otra realidad. Entonces, lo que pasa en muchos de estos contextos es que conocen su realidad, no tienen la capacidad de comparar, no por falta de capacidad, sino porque no hay modelos de comparación. Y entonces pues se quedan en eso sin ninguna asesoría, sin ningún mecanismo que les haga voltear a otro lado. Creo que ahí también es labor de instituciones, sociedad civil, de la gente que pues quiera apoyar en ese sentido, pero sobre todo el sistema educativo, ¿no? Y también tomar en cuenta que no puedo adoptar una posición como muy radical, tratando de guardar la neutralidad, pero sí tomar en cuenta que muchas de las políticas educativas van a tener un real impacto en la medida en que representen un problema político para la nación. Eso es lo que se vuelve como muy delicado a nivel educativo. O sea, no es posible que para que una política educativa tenga un buen impacto, tenga que representarle un problema político a nuestras autoridades e instituciones, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que la sociedad civil y todos los sectores que estamos participando en este tipo de temáticas y en otras tantas, pues seamos conscientes de eso y exijamos y con cierto rigor, con cierta disciplina, busquemos nuevos mecanismos que garanticen la erradicación del trabajo infantil. Pues estamos sobre el tiempo. Muchas gracias a Mariana Cruz de UNESCO, Rosalinda Morales de la DGI de la Secretaría de Educación Pública, a Silvia Schmelkes de la Universidad Iberoamericana, a Xochitl Gálvez de Consultoría High Tech Service. Gracias a ustedes. Y yo quisiera despedirme dejándoles una postal de cuando fuimos a hacer este programa con jornaleros en Guerrero. La gente que va por ellos a las comunidades en camiones, les dan un dinero para que contraten un buen camión y contratan un camión muy malo. El chofer a su vez ya hizo acuerdos en el restaurante donde le dan una lana para que coman los migrantes y en realidad les dan una torta y en fin, son varias horas de camino a las que se tienen que enfrentar. Nimitz Tlaxcamatilia, Pampanican, Tihuelisquen, Timosanilohquen, Timocamahuisen, Tlaxcamati Xochitl, Pampatihualaqui, Tlaxcamati Mariana Nosquia, Nimitzislia, Tlaxcamati Rosalinda, Tlaxcamati Silvia Schmelkes, Juan Tlaxcamati Nochi Noisnimentlen, Techcaquiquen, Nican Naman. Yo soy Mardonio Carballo, muchas gracias.
Voy.